El otro día, mientras miraba Instagram, me apareció un vídeo que hablaba acerca de los guiris. ¿Qué es un guiri? ¿Un qué? Pero, ¿cuál es el origen de esta expresión? ¿Por qué decimos guiris? ¿Y son guiris todos los extranjeros o no? Uno muy colorado. ¿Un qué? ¡Vamos a descubrirlo! Lo primero que tenemos que hacer es ver el vídeo completo del micro de postureo, porque de verdad las reacciones no tienen pérdida. ¿Cómo definirías a alguien que no sabe lo que es un guiri? ¿Un qué? Pues va con una bermuda, una camisa hawaiana y está rojo como un tomate. Hijo de Gran Bretaña. Uno muy colorado. Muy colorado. Que veas colorado con chancletas y calcetines. Un extranjero rojo como una langosta, un pintas. Si conoce Mallorca le digo, mira, ¿sabes lo que es tirarte por el balcón y solo va a tocar los huevos a otro sitio? Estoy pasando, perdón, los guiris no son malos, perdón, no quiero darme imagen así. Gorro de pescador, calcetines altos con chanclas, Bañador rosa y crema por todos lados. camisa de manga corta de estas de flamencos. No me gusta esa gente. Me gusta la gente trabajadora y la gente elegante y la gente que sea, como Ojo la Dios manda. señora, ¿eh? Que sea buena persona ante todo. Por el peinado, tío. Y ese peinado para el lado y con gomina, tío. Chanclas con calcetines, No falla. camiseta y los venidores, los cascos por fuera, gorrita. No sé, yo describiría a un francés. ¿Un francés? Esto, totalmente, la inteligencia artificial es que no falla. Bueno, reacciones y comentarios de todo tipo y de todos los colores y gustos. Me gustan los españoles. Ahora bien, ¿de dónde viene el término guiri? ¿Hostia? Lo cierto es que la interpretación de la palabra guiri por la Real Academia de la Lengua Española es un tanto ambigua. Si vamos al diccionario, la definición más común es turista extranjero. Y es que aunque podemos convenir que el término resulta algo ambiguo, sí que tenemos una imagen clara y estereotipada de qué es un guiri, y lo hemos visto con el vídeo. Normalmente son turistas de procedencia anglosajona, germana, con la piel pálida, muy blanquitos y que enseguida en contacto con el sol de España se ponen rojos. Y sobre todo a lo que apuntamos todos es que son personas que disfrutan mucho con el folclore más tradicional de España. Los puedes ver tomando sangría a todas horas, con la paella, que la paella es algo mítico. Who wants paella? I'm making a paella. Paella, claro. Y por supuesto, en esta descripción no pueden faltar las chanclas con los calcetines que tanto nos llaman la atención precisamente a los españoles. Y quiero aclarar aquí que no pretendo criticar bajo ningún concepto a nadie, guiri o no guiri. Simplemente estamos ahondando en qué es esto y cómo lo entendemos, si esto tiene un origen, si esto tiene un trasfondo más allá de esa etiqueta que ponemos a otras personas. Así que, sin ofensas, sin dolores de cabeza, seguimos. Y por ejemplo, Lola Pons Rodríguez, en su libro El árbol de la lengua, que publicó en 2020, nos da bastante información para comprender esta generalización por parte de los académicos. Como sucede también con la palabra turista, guiri tiene un claro contexto y un matiz muy marcado de lo ajeno, de los otros, de lo que no es propio de este país. Hola, una cerveza, por favor. Según lo que nos cuenta Pons, es una palabra claramente despectiva, peyorativa, negativa. Bueno, por lo menos no estás muerta, ¿no? Eso siempre. Y ella señala sobre todo aquel contexto de turismo masivo que estamos sufriendo y que, bueno, tantos altibajos y tanto debate público está trayendo, también llegando a términos como la turismofobia. Machen Sie so einen ganzen Tag, wie ist so der Tagesablauf? Ja, der Tagesablauf ist ganz einfach. Bier. Suscríbete, ¿eh? De momento lo que tenemos claro es que la imagen, la idea, la tenemos bien representada en nuestras mentes. Pero, ¿de dónde viene guiri? La RAE en su diccionario nos sigue dando pistas, y es que en otra de sus acepciones hace referencia a un soldado isabelino. Y tú te preguntarás, ¿qué relación tienen las guerras carlistas con el término guiri? Exacto. Bueno, pues permíteme decirte que mucho. Vamos a hacer un poquito de historia. En el año 1833, el infante Carlos María Isidro, hermano del ya difunto rey Fernando VII, organizó un ejército para enfrentarse a la incipiente y creciente monarquía de Isabel II. Y es que, aunque la causa principal de esta guerra es que este infante, Carlos María Isidro, quería ser el coronado rey y no Isabel II, también subyacía una razón política. No.
No es un chiste. Los carlistas eran defensores acérrimos, cerradísimos del antiguo régimen y del tradicionalismo, rechazando absolutamente los valores liberales que parecía presentar la joven reina. Y es que María Cristina, la madre de Isabel II, regente en ese momento, tuvo que apoyarse en los liberales para asegurar que su hija tuviera su trono, que fuera reina. Sin embargo, en el País Vasco, que ya desde el comienzo de esta guerra se convirtió en un bastión del carlismo, la situación era vista desde otro prisma diferente. Muy bonito, me gusta. Los vascos, muy influenciados por el clero local y con un deseo ferviente de preservar y mantener los fueros, se convirtieron rápidamente en un problema para los soldados que apoyaban a Isabel II. Y aquí es donde aparece por primera vez el término guiri. Según dicen los expertos, este término es una adaptación al vasco de la palabra cristino, que se pronunciaba como guiristino en ese idioma. Al principio era una etiqueta y un apelativo puramente despectivo, y que se usaba en el contexto de esta guerra que os acabo de comentar para referirse a los otros, al otro bando. ¿Aquí qué idioma habláis? Yo es que no... Y aquí viene lo interesante, el término fue evolucionando y colándose también en la literatura. Y es que Emilia Pardo Bazán, en 1881, con su obra Un viaje de novios, registra este término. Y no solo ella, sino que Benito Pérez Galdós, en 1898, en su obra Zumalacárregui, también presenta e introduce este término. Y es que en estas obras guiri no aparece designando únicamente a un soldado isabelino, sino que aparece ya designando claramente a un extranjero, a un foráneo. Was können Sie über die spanische Kultur sagen? Was kennen Sie von Spanien? Gute Frage, muss erst überlegen. Siguiendo con el hilo, en 2019 Javier Barraicoa, en una de sus obras, nos dice que para un vasco hablante no es fácil pronunciar una palabra que comienza con CR, y por ello cri terminó sonando como guiri. Así que sí, no teniendo ya dudas sobre el origen de esta palabra, seguimos con una pregunta sin respuesta que pulula por el aire. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo adquiere su significado actual? Y es aquí, lamentablemente, donde la mayoría de lingüistas se quedan sin respuesta. Parece que en algún momento de la segunda mitad del siglo XX, con el aumento masivo de turismo en España, se añadió una nueva acepción adicional al término guiri. Así, la palabra guiri empezó a usarse y a extenderse por todo el territorio español sin saber quién fue el primero que empezó a mover ese término. Lo que está claro y lo que creo que todos los españoles estaremos de acuerdo es que guiri no puede designar o no puede definir a todos los extranjeros. Por ejemplo, un extranjero de Marruecos no lo consideramos guiri, o por ejemplo, un italiano tampoco lo consideramos guiri. Así que por ahí van los tiros, pero una curiosidad más. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Otros expertos nos hablan de la semejanza fonética de tener un sonido similar la palabra guiri con el término guirigay. Y es que guiri, guirigay prácticamente suena muy similar, casi lo mismo. La frase más útil en español: me cago en la puta. ¡Ey, guapa, qué tal! Cerveza, cerveza. Y la RAE precisamente define el término guirigay como un lenguaje oscuro y de difícil comprensión, que es muy difícil entender. No oigo nada. Añadiendo incluso otra acepción: gritería y confusión que resultan cuando varios hablan a la vez o cantan desordenadamente. Así que tal vez esto sí que se pueda relacionar con la acepción actual de guiri, un grupo de extranjeros que hablan y traen una lengua diferente y que por lo tanto suenan diferente. No tengo dinero. Con un lenguaje oscuro, difícil de comprender. La madre que te parió. En fin, hipótesis aparte, lo que tenemos claro es que los guiris son el alma del turismo en España. The girls are very beautiful. Y es que, ¿qué sería de España sin esos guiris que vienen con sus sandalias, sus chanclas, su piel rojiza de estar todo el día tendido al sol? ¿Qué sería de España sin eso? Und können Sie uns sagen, wo auf dieser Landkarte Mallorca liegt? Ich sag mal so, willst du mich verarschen? Das ist eine gefälschte. Na, besto. Ganz sicher? Ich kenne diese Landkarte nicht, ist eine gefakte. Pero espera, porque si este vídeo te ha gustado, este te va a encantar. Y con este tienes risas garantizadas.